Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos. Es viernes y esta semana hemos dedicado nuestros programas de Estación Central a hablar acerca del fútbol y la violencia, o la violencia y el fútbol, como usted lo quiera acomodar, ha sido el tema de esta semana. Ya platicamos con representantes de partidos políticos, con académicos, sociólogos que estuvieron en esta mesa, el miércoles con los jóvenes y ayer con asociaciones civiles. Estuvimos platicando, incluso vino un representante segundo visitador de los derechos humanos. Hoy cerramos nuestro tema semanal con los periodistas, así que tendremos también opiniones interesantes, fuentes directas, así que no se pierda este programa, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo también a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en C7 Radio, 96.3 de FM o 630 de AM, en Canal 7 y en www.c7jalisco.com. Doy la bienvenida con mucho gusto a esta mesa, en esta esquina. Tenemos a Víctor Manuel Chávez Ogazón del Occidental y Señal Informativa. Víctor, bienvenido, como siempre, buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Gracias. Gracias por... Saludamos. ¿Tengo que dar la cara? Tienes que dar la cara, sí. Van 3 semanas que no das la cara. Él es el que hablaba y no daba la cara. No, el que nos tenía hablando hacia arriba y volteamos al techo a ver qué nos decía Azul. Jorge de la Cueva. Sí existo. Jorge de la Cueva, columnista del Informador, da la cara y viene a Estación Central. Zul, buenas tardes. Pero la buena... Buenas tardes, ¿cómo estás? La buena cara. Sí, es un gusto estar aquí otra vez. Pues bienvenido, qué bueno que estás acá de regreso. Gracias también a Raúl Torres de La Crónica, que nos acompaña también esta tarde. Hola, no había podido venir por cuestiones laborales, pero qué bueno que estás por acá. Hay que trabajar. Fabricando tonterías. No. Bienvenidos, me da mucho gusto tenerlos aquí. Le mandamos un saludo a Vanessa Robles, que esta tarde no puede estar con nosotros. Esperemos que el próximo viernes nos pueda acompañar. Le mandamos un beso y un abrazo. Pues bien, fútbol y violencia, ¿cómo describirían esta relación en una sola palabra o en un concepto muy corto? Fútbol y violencia y fútbol. ¿Qué fue primero, el pollo, ¿Fútbol, la gallina o el huevo? ¿Cómo lo definirías tú, Víctor? Bueno, es contrario, ¿no? Yo creo que no hay nada que indique que deberían de ir juntos. O sea, la violencia, por el contrario, refleja otras series de situaciones y el deporte, el fútbol, como deporte, como una disciplina, creo que tendría que concentrarse, como dicen, en mente y cuerpo sano, ¿no? Entonces, basado en eso, yo pienso que no debería de existir ni siquiera una vinculación. Lo que lo vinculan son este tipo de incidentes, como el que ya vivimos. Ok, dices, es contrario, la naturaleza de cada uno son contrarias. Ok, Zul de la Cueva, ¿cuál sería tu definición? ¿De fútbol y violencia? Ajá. Sí. No, ahora ando diciendo mucho sí. La verdad es que no tengo una definición específica de una palabra para... Pues problemática, tal vez. ¿Problemática? ¿Por qué pues escoges problemática? Porque sucede todo el tiempo en los estadios, ¿no? O sea, hay hooligans que les gusta ir a eso, al estadio, porque la gente agarra el efecto chela, porque, digo, en los estadios del mundo suceden estas cosas porque se calientan los ánimos y demás. Entonces es una problemática continua, no solo del fútbol, sino en general de los espectáculos masivos que incluyen mucha pasión. No, ok, tú lo generalizas también a espectáculos masivos que incluyen pasión. ¿Sean espectáculos de deportes o también en general el deporte como más ayuda, bien? ¿no? ¿Se encienden más los ánimos? Los apaches le decían al deporte el hermano pequeño de la guerra. Por ahí ha de haber algo, ¿no? Claro, ok. Raúl Torres, ¿tú cómo defines esta relación? Yo creo que es una relación perversa. ¿Por qué? Porque... Pero las relaciones perversas están en el PRI del DF. Ah, bueno, también, pero menos. No, porque precisamente un poco lo que decía Azul, o sea, los deportes, el fútbol, yo creo que son espacios para como sacar algunos problemas que traes, para desahogarte, para una válvula de escape de alguna forma. Pero cuando se empieza a pervertir con todo este rollo de los equipos de fútbol, el dinero que ganan, el estadio, las barras, cuando se empiezan a llenar de una serie de elementos que lo van pervirtiendo, yo creo que se genera todo esto. O sea, es decir, recuerdo un poco lo que decía Eduardo Galeano sobre el Messi y el Cristiano Ronaldo.
el Messi es un niño jugando, ¿no? El Cristiano Ronaldo es un adulto compitiendo. Y ahí hay una cosa que se trastoca y genera otro tipo de relaciones más allá de las que podemos tener con un juego, que a mí me parece puede ser muy divertido. Por ejemplo, gracias Raúl, Zul decía que es la guerra de... ¿cómo El hermano pequeño de la guerra. El hermano pequeño de la guerra. Esto también nos puede remontar como a estos espectáculos antiquísimos, el circo romano, por ejemplo, que también encendía los ánimos y era un juego. No, ahí mataban a la gente. Sí, pero era un juego. Digo, pero un si juego se para arriesga la vida, a mí unos. me parece que no es precisamente un juego, ¿no? Se vende como Era un pan de circo. espectáculo perverso, ¿no? Pero, digo, los sociólogos y demás dicen que en los estadios, en el fútbol, en el deporte, está la semilla de la revolución, ¿no? Lo explican porque los ánimos se caldean con una gran facilidad, hay emociones muy desbordadas y eso hace que las cosas estén en riesgo de explosión todo el tiempo en un estadio, ¿no? Es como lo natural, pues vas a desbordar pasión, ¿no? Claro. Entonces, si va de la mano. No decir que el mismo fútbol, o sea, que el juego per se sea violento, no digo, estamos hablando de yo eso. la verdad por eso voy a la lucha Pero libre, fíjate, ¿verdad? es un detalle muy curioso. Claro, la lucha libre es un Acaba de ejemplo. dar, algo así que en el clavo, porque la lucha libre, Saca el clavo. uno pudiera pensar que se reflejaría la violencia que se está suscitando en el evento central, como sería la pelea de dos personas, y ahí rara vez hay pleitos en la lucha libre. Pero cómo nos gritamos en cosas. Exactamente, Sale pero no todo. pasa de ahí. Y incluso hay gente que va a gritar cosas. A desfogarse, Pero hasta a ahí. desahogar. A eso se va. también. Caray, ¿a qué se va? Sí, ¿A no, poco no. va uno a ver a los Sí, señores? ¿verdad? Las mascaritas. Pero es esa válvula de escape que se menciona. Pero ojo, lo que vimos en el Jalisco no fue peleándose de manera inicial, después sí, grupos del Atlas contra Chivas. O sea, no hagan barras entre sí, sino vino un detonante externo que fue lo que finalmente provocó todo esto, la incursión de 21 policías, que creo que fue mal momento, mal planeado y que... Ni siquiera planeado, Ni siquiera planeado, tuvo serias consecuencias, ¿no? Y entonces esto trae como resultado pues lo que vimos, pero en realidad sí ha habido capítulos de violencia así, como los que No es estábamos nuevo. mencionando, ¿no? De pequeñas batallas entre grupos. Pero en este caso específico, que es el que ha detonado toda esta situación, sí creo que tendremos que ir a un análisis apartándolo quizás de esa parte. Ok, ¿Tú vamos. crees, Víctor? Perdón, nada más que... Te voy, si te voy a cortar de todas formas, pero por favor. Bueno, o hazme dejamos la la pregunta para el regreso, ¿no? Chan, chan, ¿Tú chan, crees chan. que si la policía no hubiera actuado como actuó, se hubiera podido contener esto? Sí. Ok. Ok, de regreso del corte, desahogamos esta pregunta y también irnos a temas un poquito más profundos acerca de las problemáticas sociales y esta relación con el desahogue, ¿no? En los estadios de fútbol, como ya empezábamos a hablar. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos en Estación Central hablando de fútbol y violencia. Esta tarde es Mesa de Periodistas. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Esta tarde en Estación Central estamos hablando de fútbol y violencia y nuestros invitados son Víctor Manuel Chávez, ya estoy con la lengua trabada, Víctor Manuel Chávez Ogazón del Occidental y Señal Informativa. Él describe esta relación de fútbol y violencia con la palabra contrario. También está con nosotros Jorge de la Cueva, Azul de la Cueva, columnista del Informador. Él nos dice, esta relación es problemática. Raúl Torres de La Crónica nos dice, ¿es perversa esta relación entre fútbol y violencia? ¿Y cuál es su punto de vista? ¿Usted considera que es una relación donde va intrínseca la violencia o no? ¿Es nuevo? ¿Es viejo? ¿Usted le ha tocado vivir en el estadio o en algún espectáculo masivo la violencia? Comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter les recuerdo que estamos como @C7-Est Central. Antes de ir a corte, Zul hacía una pregunta a Víctor en relación a lo sucedido el 22 de marzo en el Estadio Jalisco, donde tú preguntabas de no haber incursionado los policías para
quitar las luces de bengala, ¿no se hubiera suscitado eso? Era la pregunta que hacías, ¿no, Zul? Sí, sí. Hay varias cosas, ¿no?, que analizar en el particular caso del Estadio Jalisco, creo. De ese día. De ese día, sí. Uno es el dramita de Pedro Ferriz, ¿no?, versus Aristóteles Sandoval. Que si fue él o no fue él el que dio la orden de apaguen mesas bengalas, que si podía o que si no podía, pues yo creo que tenía autoridad y la ejerció. Si es que es cierto, ¿no? O sea, el gobernador puede decir apaguen mesas bengalas. De ahí, ¿cómo derivó la orden y en qué se convirtió? Pues si es que hubo la orden, porque no me queda claro. Pues eso es lo que se pone interesante, ¿no? Policías sobretrabajados como los choferes de los camiones, con doble o triple horario, tratando de ganarse el pan. Andas a 21 contra 10,000. Uno de ellos armado, que eso es como muy, muy, muy importante, es decir, rompiendo sus propios protocolos. Y pues es una pésima idea y además, pues no llegas a provocar, ¿no? Claro. Ok. Sí, porque Víctor. fíjate que, por ejemplo, ahí ya sin entrar en la polémica de que si se dio la orden o no, ¿Qué es lo menos importante? yo creo que el primer incidente es que cuando llegan los policías, pues ya no había ninguna bengala encendida, todas las habían lanzado hacia el público. Y ya lograr identificar quién la había encendido y quién la había lanzado era más que difícil. Encuentra un agujo en un pajar. ¿Cómo ¿no? dices? A un grupo de 21 gentes, métete entre más o menos 1,200, 1,300, que era el grupito ese, porque, bueno, debo decirlo, yo estaba ahí en esa zona. En ese grupo. Estaba, ¿Tú eres el de la lo que bengala? pasa es que, no, A ver, hay que ponerle la gorra, a ver si es. ¿Qué traes en los bolsillos, Asignado. Víctor? nada de Creo que eso. no. No, lo que No, pasa por es favor, que te continúa. había comentado Sí, que estabas en la fui zona con de mis al lado, hijos, sí. no pude entrar en la parte baja, cambié los boletos porque llegamos más. Entramos precisamente a esa punta, es la alta sur del estadio y es a donde entran estos policías. Estábamos como a 50 metros y, bueno, desde la forma como llegan al grupo, supuestamente alguien señala que en la parte más alta, donde estaban los de las bengalas, entre el grupo se abre la masa y luego se cierra y es cuando empieza la golpiza. Ahí había familias, había muchas personas con familias completas por la forma de cómo se habían vendido los boletos no había permitido que, sino hasta los últimos días apareció ese boletaje, si mal no recuerdo, viernes y sábado. Entonces, esto, pues, por supuesto que detona el hecho. Que a lo mejor si no entra no pasa nada, porque termina el partido, faltaban 10 minutos, ese grupo sale, a lo mejor sí provoca violencia afuera, pero no ahí hacen el malo pegativo, se genera la violencia ahí con el riesgo que implicaba no solo a los policías, que como vimos, algunos se tuvieron que refugiar en una canasta donde estaba un camarógrafo, sino que además la gente que estaba en la parte baja de esa zona alta sur, había el riesgo de que incluso pues, se cayeran al vacío, porque a la hora de que empezó a abrirse el grupo, empezaron a presionar a las familias que obvio no estaban dentro de la porra, y tú dices, bueno, ¿por qué hacerlo ahí? ¿Por qué no esperar a que baje el grupo? ¿Por qué? Una serie de situaciones que se han cuestionado, ¿no? Entonces creo que el partido en sí se había desarrollado tranquilo, no había habido un mayor incidente. Porras normales. Sí, lo la barra normal. Lanzaron 2 bengalas en todo el partido. Ahí sí fue una parte Agua de especial. riñón. Porque de pronto aparecieron como 60 y tantas. Y es cuando se genera la situación, ¿no? Pero pues no es lo que hemos visto otras veces. Que incluso yo, si mal no recuerdo, que me tocó cubrir de los últimos pleitos, fue Atlas contra la Porra de Nuevo León, de los Tigres, que se dieron con todo. Y ahí sí hubo policías lesionados y todo eso también. Pero ahí sí fue grupos, primero ¿Barra Nuevo contra León barra? contra policía y después barra contra barra. Sí, pero digo, la violencia en los estadios es hasta histórica, ¿no? Yo me acuerdo de cuando era niño, la jungla cañera del Zacatepec, donde tenían que sacar al equipo contrario en carro blindado porque el pueblo de Zacatepec se les echaba encima si le ganaban a su equipo, ¿no? Así es. Entonces hay un sentido de pertenencia ahí que es muy, muy interesante que habría que analizar, ¿no? Sí, pero fíjate que en este caso, y es algo que sí desde el principio, desde cuando llega este grupo, que da el famoso portazo, cuando pues nosotros pasamos 3 filtros para poder llegar adentro.
Uno con la policía de Guadalajara, otro con la empresa de seguridad, otro con la empresa de seguridad y ya te ubicabas a tu lugar. Y dice uno, ¿dónde quedaron esos 3 filtros? Fue más que un portazo. Fue que llegó, arrasó con todo y todo el mundo entró con objetos prohibidos. Desde ahí creo que ya falla uno pegativo. Claro, y ya es violencia, ¿no? Sí, es Dar violencia. portazo y entrar con... Así es, eso es parte de, pero va muy dirigido a decir, yo quiero estar dentro del partido, no les dieron los boletos suficientes. O sea, se cometieron una serie de errores en cadena que hacen el caso único, yo diría. No quiero aislarlo de los otros incidentes de violencia que se han dado, pero sí creo que se contribuye a que suceda. Marca un antes y un después, ¿no? Ahí hay un problema, justo. Es decir, sabemos que los policías trabajan demasiado. Sabemos que los sobreexplotan, ¿no? Yo no he visto que se haga nada al respecto, yo no he visto que haya una investigación. ¿No? Digo, es hasta ilegal poner a la gente a trabajar en tanto tiempo, ¿no? Y Había agentes arrestados, policías que tenían 72 horas de arresto y que le dijeron, ¿quieres que se termine tu arresto? Sí, Te vas al vete estadio. ahí. Otros que trabajaban su turno, ¿quieres ganarte 700 pesos más? Sí, bueno, tú vete al estadio. O sea, todo eso... ¿Quién dice que eso se puede? ¿Quién da esas órdenes? ¿Cuáles son los lineamientos en el Estado? ¿Cómo están las policías, no? Claro. Pues yo creo que eso es importante. Yo creo que si algo podemos Entenderlo. sacar de ventaja de este incidente, no es blindar el estadio y meter 400 filtros y que sea más difícil entrar al estadio que a la penal, sino que es una jalada. Fue lo que Perdón. hicieron en el partido sí. de Chivas Que América. ese no es el problema, Es una ridiculez. pero sí es qué onda con los turnos de los policías. Es ¿Por qué? una parte, o sea, los turnos de las policías y otra parte es qué tanto están abonando los mismos equipos. Es decir, y yo, o sea, vuelvo con eso. Hay un sentido de pertenencia, hay esto que decías, la violencia, y no podemos separar la violencia de este tipo de eventos. Incluso es necesaria para ciertas Vamos a cosas. decir la Efervescencia. efervescencia. No, pero incluso, a ver, Que se desborde en violencia. un Que jugador, puede. un No jugador siempre. ya en la cancha, o sea, tiene que tener cierta actitud, cierta disposición que se relaciona con eso. O sea, como decías, un pequeño juego de guerra. Se va a enfrentar a otro. Si no, A la defensiva. pues, se va a pasar el... Bueno, ahí están el Rey Pelé y Maradona y el Cuchillo Herrera, que son 3 grandes diferentes formas de hacer el o fútbol. el coreano ¿no? Rivera o todos esos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, debe haber, o sea, no se puede negar esa parte, pero entonces, ¿cómo la transformas? ¿Cómo la haces de veras lúdica? Que no se convierta en ese enfrentamiento, o sea, que no se convierta de veras en un choque en vez de en un juego que puede ayudar a los 22 que están en la cancha, que además me parece ridículo que ganen lo que ganan cuando hacen lo que hacen. Y Envidioso. y la cantidad... Como yo, Llámale que me da una como- envidia brutal. O también, Llámale como quieras. como sea, pero deberían de ganar. No. Y la gente que está alrededor, ¿sí? Todos los que están, o sea, afuera tratando de desfogarse. Entonces, a lo que voy es, también esa parte no hay que dejar de verla. Cómo construyen o cómo han construido los equipos esa identidad que es, cómo han permitido que las barras, que antes eran porras familiares, yo iba al estadio de niño y eran porras familiares, no existían las barras. ¿Cómo han permitido que se vayan apropiando precisamente de esos espacios auspiciados también Por los mismos equipos. por los mismos equipos, porque dicen, nuestra barra, y les dan boletos y esto y esto. Hasta lana les han de dar a Hasta algunos. lana para que se vayan seguramente. O sea, no es malo que haya barras, el asunto es cómo se identifican ya per se con la violencia y cómo se trae ese fenómeno a las barras de otros lugares donde son eminentemente violentas, ¿no? Esta euforia que puede desbordarse y acabar en violencia tiene que ver con cosas que suceden en la vida cotidiana, problemas sociales más profundos y que en el momento en que las personas van al estadio o a un evento público masivo, se desborda la pasión y salen problemas sociales. Por ejemplo, en el caso de los policías, revanchas hacia los policías. También. Yo creo que sí hay En una la calle me maltratas, en la calle me Yo creo que sí hay basculeas. un asunto Problemas sociales, ¿cómo ven? en el caso de la policía donde hay un cierto odio, Rencor, ¿no? Un cierto rencor. Habrá que, y digo, se han hecho intentos con las policías de proximidad y otras cosas para limpiar la cara de un cuerpo policíaco, que no necesariamente opera de la manera más amable,
no quiero ser rudo con los policías aquí porque me parece que Te van a agarrar la mano. que me da miedo. No, me parece que ellos también son un poco víctimas de este asunto, si no Claro. mucho. Como bien comentabas, como el caso de los choferes del transporte Sí, público. a mí me algo parece que similar. los policías no tienen la culpa de no estar bien entrenados, de no saber qué hacer, de Claro. no decirle al mando, estás loco, somos 20 contra 2,000, Sentido claro que común. no vamos a meternos ahí. O sea, el mando que estaba fuera, ¿cómo salió? ¿En qué cabeza cabe mandar a 21 policías? Claro. ¿no? Está, y digo, no quiero dejar pasar el tema, el caso del chavo de la gorra y los tatuajes. Lo desarrollamos después del El corte. caso del chivo expiatorio. ¿Les Claro, parece? o sea, Ok. cállame para variar. No, bueno, pues, Violencia. Bueno, ya regresaste, Zul, es el protocolo Viene contigo, lo tengo que hacer. No, no te rojiblanco, creas. rojinegro. No, es tiempo de ir a corte, 5 de la Algo tarde. rojinegro, 5 de la tarde con 27 minutos, es momento de ir a corte. Fútbol y violencia. ¿Usted considera que la violencia en los estadios es un reflejo de problemas sociales más profundos? Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros los periodistas. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central hablando de fútbol y violencia. Antes de ir a corte, Zul estaba Siendo interrumpido. siendo interrumpido por mí, por supuesto, porque como ya nos dijo nuestro productor, ya no vamos a hablar de la violencia en el estadio, Sino sino violencia violencia en el estudio de Estación Central. No, ¿cómo creen? Zul, hablabas de un caso en específico, de un joven con una Pero gorra, tatuajes, etcétera. Circula una foto y hay un video de un muchacho con una gorra golpeando a un policía sangrando. Se pide ayuda para encontrarlo a través de las redes y demás. Hay ciertamente una presión mediática y parece que al gobierno le causa mucho escorzor este tipo de presión y actúa a manotazos, ¿no? Para limpiarse la cara, para apagar el tema, que era un poquito un foco rojo o un muchito. Agarran a un chavo, lo presentan, sale, le toman una foto con la gorra en barandilla, lo que me parece verdaderamente raro. Para que veas que es la misma gorra. Y su delito fue portación de rostro parecido a hombre violento, Con gorra. con gorra, Portación Con la de misma rostro. gorra. parecido al de un hombre violento, porque se ve perfectamente el brazo del que pega, y el brazo de este chavo no tiene tatuajes, cuando el que detuvieron sí. Entonces, digo, es un aburto muy mal hecho, pues. Es que la ¿no? policía cibernética. No, es que ahora mucho de la explicación que dieron es que la policía cibernética está revisando en redes lo que estaban subiendo algunos barristas y por eso dieron con ellos, por favor. La policía cibernética. El cibernético. Robocop. Ey, Y ahí es cuando vamos a las soluciones simples, ¿no? El hecho de que se corrió a un jefe policíaco, se detuvieron a 12 barristas, y aunque algunos no se esté demostrada que haya participado en las lesiones a los policías, los acusan hasta de homicidio en grado de tentativa. Eliminan las barras, se hace lo pegativo como el que fue en el clásico de Chivas América, que en medio estadio estaba vacío al iniciar el partido. Y ya, o sea, pero lo que decía hace rato Zul es importante. ¿Y dónde están las soluciones de fondo? ¿Quién nos dijo que los policías que ya participaron en los operativos es gente capacitada para eso? Que ya no se va a doblar o no se va a enviar a gente doblando turno a los partidos nocturnos, o que ya no se va a enviar a gente que estaba arrestada a esos. Ahora, si ustedes analizan los uniformes de los policías que entraron de los 21 a comparación de los que entran después, son distintos uniformes. Unos iban con un casco, un escudo y un tolete, y los otros llevaban el famoso equipo ese de Robocop, que se iban antimotines en sí. ¿Por qué? Porque unos nada más iban como contención al partido, o el otro cuerpo sí estaba ya para cualquier situación de emergencia. Y al que mandan es al pequeño grupo que estaba solo de pasada, por así De decirlo. hombres cansados, Ajá. sobretrabajados y pues, Capacitación. sin capacitación, claramente sin equipo. capacitación, sin equipo. Y hay toda una línea de mando ahí Claro. que falla. Al día siguiente sale el director de la Policía de Guadalajara
perdón, ¿cómo se llama ahora? De la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, a decir no hubo error. Y Nájera diciendo que sí había error, y ¿Qué? defendiendo al número 2, y se empiezan a tirar la bolita entre ellos. Imagínate nomás, entonces se resuelve la culpa y no el problema. Y la culpa se resuelve decapitando a un jefe de policía. ¿Tuvo la culpa el jefe de la policía? ¿Sirve de algo? ¿Resuelve algún problema que hayan corrido al jefe de la policía? Pues sí, un problema mediático menor, ¿no? Estamos haciendo algo, tomando medidas tremebundas. Pues no, señor. Lo que hay que saber es si los policías siguen trabajando 72 horas seguidas o no. Claro. Porque luego se les va un balazo y matan a una gente en una revisión de rutina, como en Zapopan pasó, ¿no? Y está el ramillete de situaciones, ¿no? Que, por ejemplo, a la fecha, si tú ves, no hay una solución de fondo. Ya el próximo partido, ¿cómo le haremos? ¿Se va a tratar igual? ¿Se va a revisar? ¿Vas a tener que irte 2 horas antes o 3 horas al estadio para poder regresar? ¿Quién te garantiza que va a haber seguridad adentro? Y vemos también otro tipo de actores políticos que se suben a esto, que proponen desde un seguro para ir al estadio con costo al que va al estadio, hasta el que propone que no se venda cerveza, que también a mí se me hace absurdo. Porque Pues vamos cerrando mejor los estadios. Mejor. Sí, y los vemos desde la Que por tele cierto, todos. ¿cuántos años tiene el Jalisco? No, ya, yo no sé por qué no se ha caído. ¿No acaba de ser su aniversario? ¿No acaba De hecho, cumplir no, años? ¿no es como peligrosito tener estadios tan viejos? Yo recuerdo que había algunos señalamientos de protección civil sobre el Las estadio partes Jalisco, altas. en las sí. partes altas. De hecho, se evitó, por ejemplo, porque eso no entraba la porra. La porra no estaba en su lugar, eso hay que mencionarlo. Atlas iba en la portería Porque norte. su lugar era la cárcel. Guadalajara la portería sur, las barras, y sin embargo entra la parte sur, pegó alta. La baja permanece vacía porque dan el portazo y se filtran arriba. Arriba, de hecho, brincaban Y se movía el estadio. y vibraba toda esa parte. No, De hecho, padrísimo. por eso se dijo que las porras tenían que ir abajo, porque estaba prohibido brincar en la parte alta, según las pruebas que se hicieron en su momento. Tragedia. Entonces, o sea, como vemos una serie de situaciones de seguridad en torno al espectáculo que ahí fallaron, ¿no? Entonces, uno, hay que ver si hay que derrumbar el estadio. Porque los estadios de esa edad, pues ya Pues no necesita- más se Claro, quedan y no, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Ahora en Brasil, que va a ser el Mundial, las medidas para los estadios, incluso para el Maracaná, que era el más grande del mundo, redujeron el tamaño del estadio, la capacidad del estadio por seguridad, ¿no? O sea, si hay medidas a nivel internacional donde están reduciendo la capacidad, están poniendo techos especiales, las bancas que sean también especiales, obviamente eso requiere, Claro. ¿no? Billete, Bueno, pero son medidas de seguridad que por lógica... Sí, aquí es muerto el pozo, taparon al niño todo el tiempo, ¿no? El 31 de, perdón que te interrumpa, 31 de enero de 1960, nos dice el productor, se inauguró el Estadio Jalisco. Pues sí, O ya. sea, tiene sus 54 años, ¿no? Pues, ¿O digo, cuántos? desconozco los estatutos, pero yo creo que sí merecería un análisis muy serio. No, sí ha habido, o sea, sí hay señalamientos de protección civil, Sí. eso es un hecho, o sea, sí Sí, hubo hay- pruebas, recordarás sí, que hubo pruebas donde pusieron cargas de agua así. de- en la parte de alta. tiene que haber Precisamente reforzamiento, para cosas así. Pero, no pero- hay. pero eso es tratar el problema de fondo. No, no, o- eso o- es Es una prevenir. medida. Ajá. Uno es prevenir. Ajá. Entonces, ya sabemos que tenemos un estadio que un día de estos se nos cae encima si la porra se sube y brinca. Si la porra te saluda. Pues yo creo que estamos haciendo algo mal, no tomando medidas para reforzar ese estadio o tumbarlo o lo que sea, ¿no? O sea, el estadio estando impecable y con todas las normas que No, ahorita eso no evita la platicábamos. violencia. No, A eso pero voy. evita que alguien se mate. Que alguien O se sea, vaya a ahí, caer. ahí hay una irresponsabilidad de fondo, ¿no? Que tiene que ver con el ahorro de billetes. Y ahí vamos llegando a un problema, al meollo del asunto. Los billetes. El ahorro de los billetes en seguridad. El ahorro de los billetes en el funcionamiento del estadio. Pues ahí empezamos a ver un asunto, ¿no? Es que yo pienso que la prevención está desde el todo. Tú, si acudes a un evento, te debes de sentir seguro en cuanto a instalaciones, operativo, en cuanto a quién va a los estadios, o sea, quién es el que se sienta a un lado de ti. O sea, es un todo. Y desde ahí yo creo que cualquier medida que se realice va tendiente a prevenir incidentes así. La violencia podrá tener sus orígenes naturales, pero si tú entras a un lugar controlado,
por parte de la autoridad, pues es obvio que no la vas a provocar. Difícilmente quien lo hace se va a arriesgar. Y además no tendrá medios, porque aquí hay que recordar, empieza todo por las famosas bengalas, que es un objeto que está prohibido por la FIFA, que no puede entrar a los estadios. Ya desde ahí, ¿quién falló? Pues quien permitió que entraran. Que pasaran Entonces, con las y de ahí bengalas. todo ese tipo de situaciones que se derivaron, como a un policía que aparece una fotografía portando una pistola, que también eso, Se lo hubieran quitado y olvídate lo que pasa ahí. algo Además, más grave el que eso. protocolo manda que no la debe de tener. No debe de traer. O sea, como ves, se violan la serie de protocolos. ¿Cómo no queríamos violencia si de alguna manera se detona esa situación? Ok, ¿tenemos llamadas? Adelante. Ok, Luis Arana de Guadalajara pregunta, ¿por qué no hacen nos pregunta Estación Central, ¿por qué no hacemos una semana de la regulación de Internet? Me parece que es importante, ya que siento que el gobierno está detrás de eso para limitar la información. Luis, muchas gracias por tu sugerencia, la vamos a tomar muy en cuenta y te manda saludos. Muchas Jorge gracias, Gatova. Luis. Hola. Ya dice la cara. Israel Rodríguez, la violencia en los estadios no es nada nuevo. Qué bueno que los policías actuaron porque para eso son policías. Ojalá que se cumpla la condena para los implicados. Sí y no. Azul. Yo creo que los policías actuaron con pésimos protocolos. Nadie debió haber golpeado a los policías. No. Y tiene que ver con errores. Digo, por supuesto que hay responsabilidad por parte de la barra y todo eso, de los clubes y de todo el mundo. Pero la policía, yo creo que hubo errores en el actuar Y de la también policía. hubo, Protocolo que- está el video ese que circula de cómo sacaron a uno completamente ebrio, pero lo sacaron como si fuera un arresto, o sea, violando incluso los protocolos Sí. de cómo debes manejar a una persona. Estuvo sí, excesos, derechos humanos, ¿no? venganza pública, o sea, Exacto. muchos salieron a Y desquitarse. en cuanto a lo de la Venganza condena, pública. o sea, eso de que les quieren imputar intento de homicidio para que los metan hasta 20 años, perdón, pero o sea, el castigo ejemplar para que deje de suceder esto no va a dejar de suceder con ese tipo de cosas. Y al revés, yo creo que es una bronca todavía peor porque son chicos que no tienen ni 24, Sí, 26 además años. hay que ver, O sea, 20 años en una penal, imagínate. ahí hay que ver una cosa, ¿no? Hay quienes, como el que tenía quejas en 5 estadios, pues órale, sí hay que ver qué tipo de Pero hay no que puede asunto. ser general para todos. Pero ¿qué tal el chavito que le tocó estar ahí? Y que no hay una prueba que lo ligue a las cosas porque... No, y además el sistema penal de este país. Sí, y además digo, ¿cómo vamos a confiar en un sistema penal que le pone una gorra a un señor porque se parece a otro y lo te quieren embotella? imputar 20 años, ¿no? Vamos a nuestro último corte para después hablar de esta relación de los medios de comunicación con los estadios y la violencia, también encabezados, ¿no? Títulos. No. Encabezados en los medios de comunicación, etcétera. Y también continuamos con sus llamadas 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando de fútbol y violencia. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos. Llegamos al último bloque de Estación Central hablando de fútbol y violencia. Y tenemos las últimas llamadas antes de hablar también de esta relación de los medios de comunicación, qué tanto tienen que ver algunos con la violencia, ¿no? ¿Fomentan la violencia los medios de comunicación en los estadios? Bueno, ahorita lo desglosamos. Alfonso Ramírez, de la Colonia Libertad. La responsabilidad completa la tiene el gobierno, porque desde que empezaron estos eventos con violencia, el gobierno no puso atención y lo ha ido reprimiendo lentamente. Si las barras no participan en los partidos, existiría mayor seguridad y también la prohibición de bebidas alcohólicas. ¿Algún comentario? Bueno, Azul. el gobierno nunca ha puesto atención, ahí está la bronca del pulpo camionero. El gobierno es reactivo en general, pero no estoy de acuerdo en que tenga toda la responsabilidad. Yo creo que la porra tiene responsabilidad, la gente es responsable de sus actos, ¿no? Entonces yo creo que haber llevado las bengalas fue profundamente irresponsable de las personas. Y yo creo que sí tienen responsabilidad de haberse subido donde no debieron, de haber puesto en peligro la vida de muchísimas otras personas. Claro que hay responsabilidad, ¿no? Hay una acción torpe por parte del gobierno, pero yo no diría toda la responsabilidad. Los Prohibir, equipos, ¿sí? los equipos que permiten las barras. Sí, claro. Prohibir bebidas alcohólicas en el estadio,
pues es asesinar el fútbol, porque yo no sé si sea Patrocinios. soportable sobrio. Híjole, ¿Cómo? yo aquí no puedo opinar, pero si pudiera opinar, ¿Tanto te gusta? estaría de acuerdo con... No, te creas. No, sí estaría de acuerdo. Ok, ya punto. Señora Murillo, a los policías no les dan 700 pesos, les dan entre 500, entre 400 y 500 pesos y se los dan después de 5 o 3 meses. Hay policías que los citan desde las 5 de la mañana, salen muy tarde después de trabajar y lo que hacen trabajar a policías aunque esté soleado o lluvioso y ganan una miseria. Fíjate, un policía que llegue a las 5 de la mañana a trabajar y que esté cubriendo un partido a las 9 de la noche. No. Pues ¿cómo? O sea, ¿cómo reacciona? Sin ¿no? cerveza no puede. Ah, no. No, ese Ese es el otro tema del punto. público. Es con la No, afición. Y ahí es Claro. donde... No es chistoso. Ahí es donde hay que revisar y no se está revisando, ¿no? O sea, no había que correr al jefe de la policía, o sí, no importa, no cambia nada. Hay que revisar los protocolos y La capacitación. dejar que la gente trabaje las horas que tiene que trabajar. Y más si es un policía, Claro, no es lo mismo una secretaria, que es la un que tiene doctor, usted. un policía, No es lo ¿no? mismo Son una- diferentes sí, sí, sí. responsabilidades, El estrés. Sí, claro. ¿no? No es lo mismo, no son diferentes responsabilidades. Una Sí. secretaria en el PRI-DF tiene Ah. responsabilidades muy Muchas diferentes. y muy diversas. Bueno, luego nos las platican. No, yo no sé. Roberto López, solo quieren hacer negocio porque las camisas las traen puestas, las bengalas siempre están, así que eso que pasó no es nada diferente, nos dice Roberto López en relación a lo ocurrido el 22 de marzo con las barras. Tan es diferente que casi medio mataron a policías. ¿no? Oigan, los medios de comunicación que pueden llegar a fomentar la violencia en los estadios, ¿cuál es su punto de vista? Mira, más que sobre violencia en los estadios, perdón por acaparar. No. Ya te Ya nos tocaba, tenemos pues. ya nos Tú tienes después de dos acostumbrados. Que no has días. venido mucho tiempo. Gracias. No, por Me favor. a mí me parece muy interesante que sabemos qué parte del hueso del dedo chiquito del pie se rompió un futbolista. Le damos un seguimiento brutal a cada detalle de la vida de estos Si se señores. pintó las uñas. Sí, no. ¿Qué cerveza toma? Si se fue de fiesta. Todos sabemos. Si cubriéramos la fuente política con la exactitud y la preocupación con la que se cubriera, y si se atendiera la fuente política y los asuntos de importancia como se atiende el fútbol, tendríamos otro país. No existiría el presidente del PRI en el DF. No existiría el ecoloco proxeneta. Sí, no, creo que... Y también se abona más cuando viene este tipo de partidos. Empieza desde una semana y la nota es, si uno ofende al otro, no, pues ya. Va calentando, usamos mucho ese término, calentando el clásico. Pues imagínate, eso también trasciende a estos grupos y es obvio que también ellos llegan con el ánimo de golpear al contrario. Las declaraciones de los dueños de los equipos, por ejemplo, que si te voy Digo, a hacer birria y no sé qué. las A apuestas. mí me da una flojera cósmica, de verdad, todo ese rollo, ¿no? Pero porque no eres afición. Tal cual. Pero pues si te echas el periódico, ¿cómo se llaman? Los que son de periódicos deportes. deportivos. Los periódicos el deportivos. aquello. Aquello. Los desplegados agresivos. Hay que El score. con todo ese tipo de periodismo. No, a ver, ¿Fomentan la violencia yo creo que para los hacen, fanáticos? a ver, Yo creo que se tiene que poner en su dimensión. Y es decir, vuelvo a lo mismo, es un juego. Y tenemos que saber cómo dejarlo en los términos de que es un juego. Ahora, no es exacto. la batalla. O sea, se utilizan ese tipo de comparativos, todo. Pero creo que no es nada más una cuestión de los medios, sino es una cuestión en general. Hace rato decías de los problemas sociales, bueno, y lo dice Zul aquí. Si tuviéramos más atención también en esa otra parte, por supuesto que esta otra sería mucho menor. pero no es adrede. Es decir, lo dijo Begoña al principio del programa. Ella que no opina, dijo al pueblo pan y circo. ¿Sí? Del circo romano y estas cosas. Sí, pues. Es un mecanismo, ¿no? Yo creo, hablando de conspiranoias y así, yo sí creo que se infla el fútbol
como un distractor de nuestra Para que la terrible gente realidad. le importe más precisamente lo que Ok. decías. O sea, si el director, el Palencia, se anda pintando las uñas con Angelísima o no sé qué cosas, pon un gol, 1-0. Ah, no. Porque hubo 2 semanas. O porque- Sí, porque yo me las pinto con por otros. ejemplo, yo uso Con Mary otra Kay. secona. fíjate, dos clásicos. Yo creo que poco se acordó la gente en esas 2 semanas de otros temas, ¿no? Claro, O sea, y bueno, ahí estamos a tener una semana hablando de los madrazos en el fútbol. A lo que voy es, Bueno, se ir al atiende- Mundial era un asunto de importancia nacional, según lo dijo el presidente, ¿no? Claro, o sea, Porque si no, ¿con qué nos distraen? ¿qué vamos a hacer en el verano que se viene tan caluroso? Sí. ¿Cómo vamos a aprobar los 7 pesos el Reformas, camión? Los 7 pesos, o todo eso que se viene. O sea, y se le dan de repente, eso sí me parece equivocado, se le dan de repente mayor importancia a lo que dijo el Piojo Herrera, de que fue producto de gallina que empatamos contra Estados Unidos. O sea, no manches, o sea, ¿Y? sí. No ganamos ¿En qué yo no gané nada. ¿Qué trasciende eso? Es a lo que voy, o sea, no hay que sacarlo de su dimensión. Es importante, sí, para que la gente, o sea, a quien le gusta, claro que es importante que sepa, que se divierta, que se informe de lo que sucede ahí, pero no que se infle de tal manera. Que la vida gira en torno a ello. Exactamente. sí, el que gane o pierda la selección no es ni gloria ni tragedia nacional, ¿no? Bueno, así se debe de considerar. Y sin Bueno, embargo, la Pero hemos selección visto es una incluso- tragedia nacional. O sea, hemos visto encabezados con esos títulos, ¿no? Y digo, por ejemplo, Sí. muchos espacios en los medios de comunicación. Vamos a la sección de deportes. ¿Qué porcentaje de la sección de deportes se la dedican al fútbol? Pues hay El otros. 80. No sé. Prácticamente No es sé, fútbol. Bueno, en este país pregunto. prácticamente la sección de deportes Yo de casi fútbol, nunca es encuentro fútbol notas de más. ping pong, No, y de badminton ¿no? tampoco. Poco. De pelota vasca. No, nada. No, bueno, de tenis, natación, básquetbol, béisbol, la Liga del No, a ver, Pacífico, ¿no? Creo que eso es natural en un país en donde el fútbol es el deporte nacional, no casi, nacional, casi. pero es el nacional es la charrería. Y Más respeto, es la charrería. Ok, sí, sí. no, pero, o sea, donde Tenemos muchos líderes que lo practican. Claro. Es el deporte que más se ve, el más rentable. Está bien, o sea, eso, los periódicos, los medios de comunicación son negocios, entonces eso llama más la atención. Yo creo que eso no es el problema. Yo creo que es cuando se toman en serio esas cosas, esas declaraciones, a ver, que digan que es la batalla, que la tragedia nacional, son eufemismos, son formas. Ahora. Pero el asunto es cómo permitimos que se infle, y eso sí tiene que ver con la línea editorial de un medio. Es decir, si no es un periódico eminentemente deportivo, es decir, que se dedica solo al deporte, que le dé todo el peso y que magnifique ese tipo de cosas en una edición donde de repente hay notas que son también muy importantes, ahí es Sí, donde es que el problema no es que lo digamos, es que lo asumimos. O lo pretendemos asumir, ¿no? Y los veamos así. Como Digo, ya hubo en Centroamérica una guerra del fútbol. distractor. Sí. La guerra del fútbol. O sea, por un partido de fútbol, creo que era una eliminatoria para un mundial. Entraron en guerra los países centroamericanos. Ya ven, o sea, Imagínate a dónde puede Las llegar la dimensiones. cosa, Ajá, ¿no? claro. se desatan muchas cosas, hay muchas pasiones, o sea, a quien le gusta jugarlo, a quien le gusta verlo, pues qué padre. Y la neta, o sea, es bueno que tengan información, que vean, que se sientan, o sea, que pueden enterarse de todo eso. Pero yo creo que no debemos olvidarnos de que eso es una partecita así de todo lo demás, que es un país, una sociedad, y que precisamente, ahorita estamos hablando de la violencia en los estadios, pero la violencia existe afuera de los estadios y es mucho más grave. Un poquito así leve. Un poquito así. La violencia en Nada este más. país está desbordada. De una manera terrible, y era de verdad, o sea, yo creo que Y hablando de eso, sí la han sacado de los periódicos, ¿no? O sea, el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo de ¿Esa violencia ya no contención, está? de contención de la información, no de la violencia. porque se hace apología de la violencia. Sí, según no, esto, es apoyar al mal y al crimen, informar. Y de repente esa violencia desapareció del discurso. Pues, ¿qué creen? Ya Ya nos nos vamos. Eso es Muchas gracias por Lástima. haber venido ¿Qué? a Estación Central a hablar de fútbol y violencia. La próxima semana tenemos Hockey tema y para violencia. hablar
muy relacionado con el agua. Es el pronóstico del lago de Chapala para el 2014-2016. ¿Qué sucede con el lago de Chapala, nuestro lago de Chapala? ¿Qué sucede? Tú sos. Muy bien, muchas gracias, Víctor Manuel. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Zul, Jorge de la Cueva. Gracias a ustedes. Gracias, Raúl Torres, gracias por venir a Estación Central. Gracias. La próxima semana lo esperamos. Recuerde, este pronóstico del lago de Chapala 2014-2016 es nuestro tema para la próxima semana. No se lo pierda, lo esperamos 5 de la tarde aquí en Estación Central. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.